sube casi 4 décimas. Vamos a analizar la apertura de hoy con Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado en Capex.com. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, subidas en Wall Street en esta sesión. Entiendo que realmente la atención está puesta en lo que ocurra mañana, ¿no? En ese dato a las 2:30 de la tarde del IPC de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, ¿cómo estás viendo la apertura de la jornada de hoy? Una apertura en positivo, el Nasdaq no termina de remontar, es verdad que ha subido en los primeros instantes de la sesión, ahora cae unas décimas. ¿Cómo lo ves? La apertura, como estás indicando tú, no está muy definida de momento ahora, en los primeros momentos, con caídas en el Nasdaq, subidas similares en el Dow Jones 30 y prácticamente plano en el Standard & Poor's. Hay que tener en cuenta Parece que estamos teniendo algún problema de conexión con Miguel Ángel, vamos a intentar solucionarlo y enseguida retomar con él esta entrevista, porque nos estaba diciendo, parece que no está muy definida todavía la apertura de sesión en Wall Street. Es verdad que hemos comenzado, como les decíamos, con una subida en todos los índices, pero el Nasdaq finalmente parece que se decanta más por las caídas. Creo que ya tenemos a Miguel Ángel, ahí te tenemos, Miguel Ángel, que había habido un pequeño fallo de conexión y te veíamos congelado. Ahora sí, continúa, perdona, por favor. Se oye ahora. Nada. Te estaba comentando que sí, que no está muy definida de momento, con prácticamente el Standard & Poor's, ¿no? Que es el más significativo, está plano completamente. Venimos de varios días de correcciones muy importantes, correcciones que vinieron motivadas por datos de empleo, no solamente de la semana pasada, no solamente el último, el non-farm payroll, que suele ser el más importante, sino otros, ¿no? Que mostraban todavía fortaleza en el mercado laboral en Estados Unidos, a pesar de que el dato de creación de empleo no agrícola del viernes fue ligeramente inferior a lo esperado. Lo más importante en este dato es la evolución de los salarios, las ganancias medias por hora, que todavía se mantienen en niveles muy altos, y esto no da cancha a la Reserva Federal para que pueda dejar de subir los tipos de interés. A pesar de eso, los tipos de interés de mercado sí que han recortado desde niveles máximos, pero todavía siguen estando en niveles muy altos, cerca de 4,88 el 2 años, que llegó a estar a un 5,15%. O sea, la tensión sigue estando en el mercado. Y lo más importante, bueno, la cifra de mañana, como bien indicas, es importante, no tan importante como otro dato de inflación, que es el PCE, el gasto de consumo personal. Se espera que la cifra de IPC caiga, el IPC general, caiga de manera significativa, pero hay que tener en cuenta que lo que se espera en el mercado es que la IPC subyacente todavía se mantenga, a pesar de que caiga unas décimas, por encima del 5%. Son niveles muy altos para la Reserva Federal, objetivo 2%, y mi opinión no va a ser suficiente como para que la Reserva Federal decida pausar. Las subidas de tipos que ya tienen anunciada todavía se siguen anticipando en el mercado, y eso le puede poner presión todavía a los índices americanos. Les decía a los espectadores también, a menos de 24 horas del dato de inflación. Miguel Ángel, ¿cómo se espera que esté el dato? Y una pregunta también que me hago yo, si el dato saliera muy bueno, esto puede hacer que la Reserva Federal cambie la hoja de ruta y que no suba los tipos este mes de julio, porque es lo que espera el mercado, le da unas probabilidades muy altas. No sé si un buen dato, súper buen dato, puede hacer cambiar de opinión a la Fed. Bueno, hay que fijarse en el dato de inflación subyacente. En la inflación subyacente, lo que se estima, las expectativas media del mercado, es en torno al 5%, una caída de 3 décimas. Un dato muy bueno sería que cayese algo absolutamente inusual, que se fuera, yo que sé, al 4,2 por 4,3%, que eso es muy improbable que sea así, ¿no? Sería muy bueno. En cualquier caso, si mañana sale un dato como se espera, o sea, ligeramente por debajo o incluso algo inferior, la primera reacción que va a tener el mercado va a ser positiva, es la reacción inmediata que tiene el mercado. Pero, en mi opinión, eso, como decía anteriormente, con una cifra muy alejada del objetivo de inflación del 5%, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal lleva subiendo tipos 1 año y medio, subidas más agresivas en toda la historia de la Reserva Federal. Y si esto no es suficiente como para que la inflación caiga de una manera sustancial, pues posiblemente, ya digo, no tendría que ser una sorpresa muy grande para que la Reserva Federal no suba tipos en julio. Ya veremos si no lo hace también en el mes de septiembre.
Esta semana también empiezan los resultados empresariales, como siempre, de la mano de los bancos. ¿Y qué es lo que se puede esperar? Porque es verdad que generalmente tenemos mucha volatilidad en las temporadas de resultados. Ahora estamos en verano y menos negociación, pero es verdad que ha habido un rally muy importante. No sé si se podrían utilizar como excusa, o no como excusa, sino como justificación, los datos también de los beneficios que vayan a salir empresariales ahora en estos resultados, y si son menos de lo esperado, que el mercado diga, pues voy a corregir. Bueno, pues lo único positivo que se puede sacar de de esta temporada de ganancias, ¿no?, de resultados del segundo trimestre, es que las expectativas son malas o son pesimistas. Se espera, tomando como referencia el Standard & Poor's, que las ganancias por acción caigan alrededor de un poco más de un 6%. En el primer trimestre cayeron un 2% aproximadamente, y también se espera que sea la primera vez en los últimos años que se produzcan caídas también en los ingresos, la disminución en las ventas, básicamente. El lógico efecto después de subida de tipo de interés, de pérdida de poder adquisitivo, caída en los niveles de ahorro en Estados Unidos, que están ya en terreno negativo con respecto a la media, y se espera que el dato no sea bueno. Bueno, eso es lo que está, en cierta manera, anticipando en estos días el mercado con las correcciones que hemos visto. A partir de ahí, bueno, pues dependiendo de si se desvía mucha de estas expectativas hacia abajo, o sea, hacia lo negativo, entonces sí que podríamos ver correcciones más profundas en las bolsas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Se espera, por ejemplo, que en el sector financiero, sea el más beneficiado, sea el menos afectado, son los primeros que van a publicar, los bancos son los primeros que empiezan a publicar, y también el de consumo discrecional, pero, por ejemplo, en el sector de la energía, con la caída de los precios de la energía, pues se vea afectado de manera seria, sí. Miguel Ángel, por último quería preguntarte por una compañía que hoy está generando titulares, ¿no? Es Microsoft. Va a despedir a más personas. Ya realizó despidos de miles de personas anunciados. Ahora lo que se comenta es que va a hacer más despidos todavía. Hoy está cayendo, por cierto, de las que más caen en la bolsa americana. ¿Qué te parece esta noticia respecto a Microsoft? No sé si cuantos más despidos hagan las compañías, mejor lo va a tomar el mercado o peor, porque es verdad que hoy está cayendo, aunque es verdad que al final los despidos son un recorte de gastos de la compañía y entonces puede servir como revulsivo para los títulos. Sí, tradicionalmente es así como tú indicas, ¿no? Lo que es un recorte de gasto, aunque sea de personal, pues en algunas ocasiones se toma como algo positivo. Yo no creo que este anuncio tenga mayor efecto de momento en el mercado. Hay que tener en cuenta que en enero recortaron alrededor de 10.000 puestos de trabajo, mucho, es un 5% de todos los trabajadores que tenía en ese momento Microsoft. Y ahora lo que se va a enfocar más en la parte de ventas y atención al cliente es una cantidad pequeña relativamente en relación con lo que hicieron en enero. Ahora está corrigiendo de la misma manera que están corrigiendo otros valores similares. De momento no creo que vaya a tener ningún efecto esta noticia de recorte pequeño comparado con el de enero de personal. Miguel Rodríguez, experto de mercado en capex.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y mientras tanto, nosotros nos hacemos eco de cuestiones de